Hoy vamos a crear una agenda, mi tipo planner, mi tipo bullet o mi journal, que es muy similar a este. Bueno, ustedes saben que me gusta el estilo vintage. Pero lo que yo voy a realizar es una encuadernación, bueno, la misma encuadernación, pero la agenda va a ser un poco más angosta. Y como base vamos a utilizar este papel. Siempre he comprado este papel, me gusta, lo compré en el mall chino. Tiene un valor de 3.990 aprox. No, aprox no. Y esta es una croquera para acuarela, pero yo no lo ocupo para ese uso. Yo lo ocupo porque me gusta el tono de las hojas. Aparte tiene textura y el tono de las hojas, eso me encanta. ¿Ven? Es una maravilla. Entonces, tiene un gramaje de 160 y vienen 24 hojas aprox, tamaño A3. Este es como el más grandecito del... Bueno, siempre compro esta medida, no encuentro uno más grande que este, no. Y es más que nada porque yo divido la hoja y ahí voy tomando la medida de la que yo realmente necesito para realizar mi encuadernación. Ahora lo que voy a realizar es voy a sacar todas las hojas, todas, y después voy a medir, porque quiero que, a ver, aquí me alcanzan dos agendas perfectamente, porque es para un par de meses, nada más. Entonces voy a dividir la plana y yo creo que me va a sobrar como un margen, porque lo ideal es que sea más angosta. Creo que sea como así, no sé. Entonces la medida la voy a dar yo. Y luego de sacar las hojas, cortar, medir y cortar nuevamente, vamos a anillar y vamos a realizar la encuadernación con tapadura, nada digital. Vamos a utilizar papel scrap para forrar las tapas, ya, por ambos lados. Vamos a utilizar cierre elástico y el diseño de la portada lo vamos a personalizar, pero de forma manual, nada digital. Así que ahora lo que voy a realizar es sacar las hojas, cortar, medir y después yo les voy a seguir mostrando qué tal va quedando. En este proceso de eliminar el anillado metálico doble, yo lo realizo de esta forma ya que no quiero cortar la perforación, porque esa misma perforación del anillado yo después la utilizo para mis técnicas mixtas. Entonces yo puedo agregar, no sé, tintas, acuarela, puedo pintar todo el contorno de la perforación y las puedo agregar como tipo collage. Entonces todo ese lado, todo el contorno superior de la croquera, yo después corto eso y lo guardo, lo reciclo, como se puede decir. Yo no sé de tomar medidas, pero bueno, medidas así utilizando la regla, pero en este caso la voy a utilizar. Quiero que sea unos 23 centímetros aprox. Ahí tenía marcado, pero necesitaba verificar bien. Ya, unos 23 centímetros aprox. Ya, 23 centímetros. La idea es que este va a ser el alto de mi agenda. Después vamos a doblar, vamos a cortar en el centro y ahí vamos a dar el ancho. Creo que me va a sobrar un margen de 2 a 3 centímetros aprox, ¿ya? Pero el alto de mi agenda va a ser de 23 centímetros y me va a sobrar esto, que me va a alcanzar perfectamente para otra agenda un poco más pequeña. Pero también la voy a dejar cortada. Entonces, la base es de 23 centímetros que vamos a cortar ahora. Vamos a tomar la hoja para marcar bien y luego juntar en el margen para el corte de la guillotina. Vamos a ver si está a los 23 centímetros. Sí, correcto, 23 centímetros.
23 centímetros. Ahora voy a marcar justo ahí. Una vez ya marcado, vamos a cortar, luego vamos a doblar la hoja para ver las medidas finales de esta super agenda. Acá tengo las medidas de mi agenda y este es el sobrante del ancho de la página de la croquera. Lo que voy a utilizar es la medida de esto para hacer el corte. Miren, acompáñenme. Si yo adjunto este en mi guillotina, tengo la medida que tengo que cortar en la croquera. Ahí. ¿Ya? Entonces vamos a apretar esto. Vamos a ver que quede bien. Quedó firme. No se mueve. Entonces ya tengo la medida que tengo que hacer el corte en la croquera. Y ahora vamos a levantar esta palanquita. Colocar el seguro ahí. ¿Está bien? Sí. Y voy a dejar las hojas. Vamos a levantar esto. Vamos a tomar mi base de corte, que siempre la coloco acá para que me pueda firmar las hojas si el documento o el papel es muy grande, ¿ya? Entonces ahora voy a tomar las hojas, todas las hojas, todas, y el corte que voy a hacer va a ser este donde está el anillado, tal como tengo esta, porque esta es la medida de las hojas que va a sobrar, ¿ya? Entonces la voy a dejar así. Súper. No sé si alcanza. Bueno, es para que vean lo que estoy realizando. Vamos a apretar las hojas antes de hacer el corte. Ya está listo. Vamos a bajar la palanca. Listo. Lo que sobró es mi agenda. Y lo que está aquí en la base es lo que no voy a ocupar ahora. Porque el corte lo hice más práctico. Ahora lo que voy a hacer es hacer la misma base con los otros cortes del ancho de la agenda. Que es esta. ¿Ya? Vamos a realizar lo mismo. Vamos a bajar la palanca. Vamos a dejar el ancho de mi agenda. Vamos a tomar la medida. Para ajustar bien la medida. Vamos a apretar. Voy a soltar un poco porque se levantó la hoja. Entonces la idea es que quede bien. De una forma correcta. A ver. ¿Todo bien? Sí. Ahora vamos a apretar mejor. Vamos a levantar la palanca. Y vamos a hacer el corte. Falta más. Ahí. Súper. Súper. Vamos a apretar, bajar la palanca y hacer el corte. Listo. Esto. Y ahora vamos a soltar, porque las hojas ya están apretadas, vamos a soltar las hojas. Vamos a retirarlas. Vamos a hacer el corte del otro que había sobrado.
que vamos a juntar todas las hojas para que haga un corte final y quede todo bien cortado, bien parejo. Ahí. Súper. Apretando la hoja, bien apretada. Vamos a hacer el corte final. Y esto es lo que sobró. Como yo les decía, pensé que iba a sobrar unos 3 centímetros aprox, pero creo que son como 2 centímetros. Y acá tengo mi agenda. Con el corte final vamos a anillar. Esto es lo que sobra. Se dieron cuenta que con un solo corte en la croquera pude medir lo que tengo que eliminar de mi agenda y después medir lo que tengo que cortar para el ancho de mi agenda. ¿Ya? Es para no hacer tantas medidas y cortar varias veces, no. O mover esto tantas veces, no. Y lo que sobró, que es esto, lo que voy a hacer yo después, lo voy a guardar. Lo que voy a hacer yo es cortar en el centro y voy a ocupar el mismo ancho que me da al doblar la hoja, porque encuentro que este ancho está súper. Sí. Y voy a hacer una agenda en horizontal, que me queda súper bien. Claro que tengo que cortar el anillado, porque yo le había comentado que este anillado lo elimino y esto mismo yo lo ocupo para después hacer journal, ¿ya? O art journal. Pero mi agenda, mi próxima agenda va a ser en horizontal, porque queda súper genial, me gusta. Queda genial. Ya, pero enfoquémonos primero en esta, que ahora vamos a anillar. Vamos a anillar las hojas. Quiero que sea un anillado con espacio. Si no quiero que sea un anillado completo. Entonces voy a dejar 7 perforaciones. Y voy a dejar 3 perforaciones en el centro aprox para que tenga el espacio que yo quiero. Eso lo vamos a hacer ahora. Ya, cambio de planes. Voy a hacer el anillado completo. Pensaba hacerle con el espacio, pero es que casi todas mis agendas tienen ese espacio. Siempre hago los trabajos con el espacio en el centro. Entonces voy a hacer con el anillado completo. Lo que voy a juntar la hoja. Ya. La primera, esta es la perforación que no quiero que salga. Entonces está en el alto. Y de ahí empiezo a bajar todas las, yo digo perforaciones, que quiero que salgan. Y este no. ¿Ya? Este queda justo ahí. Entonces lo que yo necesito es medir cuál es lo sobrante que va a quedar después del anillado en mi agenda. En este caso va a ser como unos 3 milímetros aprox. Sí, unos 3 milímetros aprox. Vamos a anillar y vamos a ver qué tal queda, ¿ya? Quedó perfecto. Bueno, no, pero bueno, quedó bien a la vista. Tiene el margen que yo necesito que sobresalga. Después del anillado, quedó parejo. No, quedó súper. Ahora voy a anillar todas estas hojas para después hacer la encuadernación. Me refiero a las tapas y a juntar el anillado que corresponde.
un proceso de cámara rápida, pero lo que estábamos realizando era el anillado de la agenda. Estaba revisando y no me quedan anillados el color que necesito. Entonces voy a tener que utilizar un tono blanco. No era lo que yo quería. Pero no queda el color que yo necesito. Bueno, nada que hacer, solo no tenemos nada de alternativa, solo anillado de color blanco. Ya, ahora vamos a contar cuántas perforaciones son, creo que son entre 18 y 19 aprox, no recuerdo cuál de las dos, pero vamos a contar en el anillado metálico doble cuántas eran y vamos a cortar. Y también quiero mostrar cómo realizo para que queden bien redonditos el anillado antes de adjuntar las hojas. Para que quede el anillado bien redondo, yo les voy a enseñar. Vamos a dejar bien el anillado. Ahí. Que toque ambas partes de de los lados. Y luego vamos a ir apretando. Vamos a bajar. Y ahí queda. Entonces ahí yo llego y coloco las hojas. Adjuntando ahora las hojas, lo ideal es que el anillado no quede tan cerrado para que pueda ser más práctico para poder adjuntar cada hoja. En este caso yo pesqué todas las hojas y como no quedó tan cerrado el anillado, para mí se hizo mucho más fácil. Eso es lo ideal. Miren, ahí ven el espacio, queda como un centímetro aprox del anillado abierto para que tú puedas juntar las hojas y queda redondo. Espectaculares. Para la portada y contratapa vamos a reciclar el mismo cartón de la croquera, realizando dos cortes de unos 24 aprox de alto y de ancho unos 14. Realizaremos las dos bases, que es la portada y la contratapa, para luego poder anillar. En este caso yo ocupé las dos con un margen de 5 milímetros aprox por el contorno de las tapas. Y utilicé ese tipo de papel, un papel de alto gramaje que me encantó. Y la combinación no es tan perfecta, pero queda muy linda. Ahí la van a ver. Antes de forrar la portada y la contratapa, yo lo que realizo es colocar cinta doble contacto por todo el contorno de la pieza. En este caso lo utilizo más que nada para dar firmeza. Y también después de eso yo agrego pegamento líquido, así que para que quede mucho más firme al momento de manipular esta agenda y para que pueda durar mucho más de lo pensado. Ya teniendo esto terminado, ahora vamos a medir el papel que vamos a utilizar para forrar las tapas sin regla, solamente así vamos a ver un margen que donde podamos después hacer el doblez y que sea súper, que no sea tan angosto el margen que vamos a dejar. Ya vamos a hacer los dos cortes, en este caso ya ahí les estoy mostrando para la portada y la contratapa, y ese es el margen que dejé. Va a ser súper práctico para después llegar y doblar y terminar la encuadernación. Esa es la idea. Para proteger este tipo de papel, que papel scrap, te recomiendo, si tienes un laminado, utilizar un laminado. Ya en este caso yo tenía este laminado que son como 2A4, entonces me alcanza súper bien. Yo divido la plana y saco dos hojitas, dos laminados para la portada y la contratapa. Entonces así yo cubro el papel de scrap para luego encuadernar y proteger mi libreta. Entonces si se llega a mojar o caer algo, para mí es mucho más práctico y fácil de limpiar. Mira, esto me muestran de laminada, pero es precioso, tiene un brillo pero súper lindo, entonces es hermoso. Y lo que realicé en el laminado fue el corte en el centro del papel, porque el papel era muy grande,
Y sobresalía en todo el contorno de mi papel scrap como unos 3 centímetros aprox por todo el contorno. Entonces eso para mí fue a mi favor, porque al momento de hacer la encuadernación y doblar el papel al cartón piedra queda mucho más firme. Entonces no importa cuánto es lo que sobre, si sobra harto y es tu trabajo y es como para ti, déjalo, porque así lo proteges más y lo cubres mucho más. Por ejemplo, ahí lo estoy mostrando, sobró demasiado el contorno y yo lo dejé, no lo eliminé. Todo lo que sobró no eliminé nada, porque al momento de doblar al cartón piedra queda mucho más firme. Y con mi super herramienta de color azul paso por toda la plana de mi papel para que el laminado quede muy bien pegado y no quede ninguna superficie que sobresalga. En este caso, por ejemplo, si me queda alguna pelusa, algo así, se va a dar cuenta tú al ver el laminado y te vas a dar cuenta al tiro. Entonces esta práctica yo solamente la voy a realizar en un cartón piedra, que me parece mucho que es la contratapa, y lo que voy a realizar ahora es pegar con cola fría, ya que el papel scrap no es adhesivo. Entonces lo que yo tengo que hacer es un buen pegamento, agregar al cartón piedra y esparcir el pegamento por todo el contorno, por todo el centro, que no queden superficies sin nada, como decir, en blanco, que quede todo con pegamento. Y luego después coloco mi papel scrap con el laminado listo al cartón piedra. Veía, mira, es súper fácil. Ahora juntamos el cartón piedra a la base del papel scrap y lo pegamos muy bien. Entonces tratamos de hacer presión en cada esquina por todo el contorno, por todo el contorno. Ahí te vas a dar cuenta, ¿ya? Y para que pegue súper bien. Tienes que tener en cuenta que el papel scrap que está debajo del cartón piedra está con pegamento, ¿ya? Entonces el papel queda un poco más blando y tú puedes manipular el contorno súper bien, como lo estoy haciendo yo ahora con el tema de mi super hueso. Puedes doblar todo el contorno del cartón piedra. Ahora vamos a eliminar las esquinas para hacer la encuadernación y doblar todo lo que tú puedes ver ahí, que es el papel scrap, más con el laminado. Y obviamente vamos a agregar más cola fría o pegamento líquido. Este pegamento es súper hiper bueno, ¿ya? Para hacer el último doblez. Yo siempre los contornos del lado izquierdo y derecho es lo primero que doblo y después lo demás. Y ahora tú puedes manipular mucho más fácil el contorno, ya que el papel está húmedo con el pegamento. Entonces puedes doblar cada contorno y tienes que tener cuidado igual, tener en cuenta de que estás con el laminado en frío. Entonces igual tienes que tener un poco más de cuidado porque lo puedes romper. Ahí estoy presionando un poco las puntas y vamos a ver ahora el proceso terminado con el anillado. Listo, las portadas listas. Le agregué un elástico que es un rosado súper lindo, miren, pueden ver. Quise jugar con la misma tonalidad, así que, y también con el estilo medio clásico, romántico y elegante, así que quedó muy hermoso. Yo pensé que la combinación de colores no iba a pescar mucho, pero quedó muy lindo. Y en el interior, la contratapa, se dan cuenta que utilicé el mismo papel, pero el lado reverso. Y ahí están mis hojitas con texturas de una croquera para acuarela que compré en un molchino. Y con el mismo papel adjunté un bolsillo en el interior. Y nada más que eso, quedó hermosísimo. El papel que puedes utilizar para forrar las tapadas al lado de adentro puede ser el que tú quieras. El que tú tengas a mano, el que a ti te guste. En realidad yo reciclé todo lo que encontré y que utilicé en esta encuadernación. Y bueno, si te gustó este contenido, te gustó cómo realicé, en realidad fue súper rápido cómo realicé esta agenda. Pero si te gusta este contenido, dale like, suscríbete, comparta para que otras niñas como tú, Bella, se puedan inspirar y puedan realizar estas cosas hermosísimas. Eso, un beso enorme, enorme, enorme. Chao, chao.